Vamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor Juan Pablo Albán, abogado, docente universitario, exintegrante del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está, doctor Albán? Buenos días, bienvenido. Le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Le deseamos que tenga mucho éxito, salud, bienestar en el 2024. Gracias por estar en este espacio. El país comienza el 2024 con un Consejo de la Judicatura en aprietos, con su presidente tras las rejas, expresidente tras las rejas, con un presidente encargado y con la mayoría de sus integrantes en calidad de suplentes. Hoy se espera en las próximas horas que se posesione a quien reemplazará al vocal Javier Muñoz, también tras las rejas, relacionados o salpicados por su presunta implicación en el caso Metástasis. ¿Cómo llegamos a este punto desde su experiencia como académico, como jurista, como exintegrante del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué estamos en esta situación? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, buenos días a quienes siguen en este momento Radio Pichincha y desde luego también mis deseos por un muy feliz y muy abundante 2024. Licenia, esto no es una novedad para nadie. El sistema judicial ecuatoriano desde hace muchísimo tiempo se ubica de acuerdo a los rankings internacionales, particularmente aquel que es elaborado por el Foro Económico Mundial entre los peores sistemas judiciales del mundo. Esto tiene que ver con una serie de factores que empiezan por la tolerancia social, porque en muchas ocasiones los ciudadanos, cuando tienen un problema que exige la intervención del aparato de justicia, de hecho lo que buscan es que el abogado actúe de manera tal que se pueda forzar las cosas, forzar la recta razón del juez y obtener una resolución que sea favorable. Es decir, criticamos la corrupción siempre y cuando esa corrupción no nos vaya a beneficiar a nosotros mismos. A ello hay que sumar un problema muy serio de desprestigio de la profesión jurídica, un problema todavía mucho más serio de un declive en la calidad de la educación jurídica y en la cultura jurídica de los abogados, y por supuesto una inclinación del colectivo social a los procesos de autotutela. Lo hemos visto en fenómenos que se han dado recientemente en ciertas localidades del país, con linchamientos públicos de personas que son vistas como potenciales delincuentes o desalojos forzados decididos por una autoridad que no es autoridad pública. En fin, vemos, digamos, un deterioro de la calidad del acceso a la justicia que provoca que la gente, de hecho, no busque el aparato de justicia. Y, por supuesto, eso lo que implica es que las autoridades que ocupan posiciones de poder dentro del ámbito judicial quieran aprovechar para sacar provecho particular, sabiendo que el sistema por sí ya está corrupto. Y lo que estamos viendo ahora nos escandaliza muchísimo, pero no es una situación desafortunadamente nueva en nuestro país. Pudiéramos retroceder en el tiempo y encontrar otros momentos en que el aparato de justicia también evidenció sus altos niveles de corrupción. Durante la década de los 80s, la justicia estaba totalmente condicionada desde el punto de vista político, al punto de que en algún momento el entonces presidente de la República, para impedir que se posesionen los nuevos jueces de la Corte Suprema, estaciona un tanque afuera de la puerta de la Corte Suprema de Justicia. Febres Cordero lo hizo, ¿no? Mucha crítica, recordarán ustedes, durante la presidencia del economista Correa sobre los criterios bajo los cuales se designó el Consejo de la Judicatura, los criterios bajo los cuales se inició la reforma del modelo de administración de justicia. La misma crítica la hubo después durante la administración de Moreno. Yo mismo fui parte de un consejo que estuvo sujeto a fuertes críticas en su momento y que, como ustedes saben, tuvo un conflicto interno muy serio, precisamente por la inclinación de algunos de los integrantes a tratar de manipular el sistema, decidir a quiénes iban a nombrar jueces para luego beneficiarse de los pronunciamientos de estos jueces, etc. Es un problema antiguo. Con ello no pretendo que nos consolemos diciendo, bueno, este problema ya existía. Lo que pretendo decir es que requerimos un cambio estructural. Y ese cambio estructural exige una revisión y reorganización de las altas cortes del país y en general de cómo funciona el sistema de administración de justicia, aunque hay que reconocer que en las instancias ordinarias inferiores sí existen buenos jueces con una vocación particular de hacer bien su trabajo. Doctor, qué gusto saludarle. Le deseo igual que tenga un gran año este 2024. A ver, ahí sobre qué es lo que se debería hacer sobre un problema que acarreamos en este país históricamente, que no es nuevo, coincidiendo absolutamente con lo que usted señalaba.
una consulta popular, que es lo que plantea el señor Noboa. Como pasó también, digamos, en la época de Correa, fue muy criticada la consulta aquella de mayo del 2011, en donde hubo sectores políticos que le acusaron a Correa de querer meterle la mano a la justicia y no sé qué. Bueno, pasó lo mismo también con el Trujillato, y en este país creemos que hay 3 soluciones mágicas para todos los problemas: una constituyente, una comisión de notables como la del Trujillato, o una consulta popular. Entonces esas son las 3 soluciones mágicas para todos los problemas. Y hemos probado de todo en este país y nada nos ha salido bien. El problema es que mientras los comportamientos de, en este caso, los operadores de justicia, de los abogados, de los jueces, de los fiscales, de las autoridades en general, de la policía también, no cambien, mientras los comportamientos no cambien y mientras sigamos teniendo personal que opere en todos estos ámbitos susceptibles a la venta de sus conciencias, puede ser también por miedo, no, ojo, o coges la plata o te mato, o sé dónde vive tu familia, etcétera, etcétera. A esas amenazas también han estado sujetos, por supuesto, policías, jueces, fiscales y demás. Ha habido jueces, policías y fiscales asesinados en este país en los últimos tiempos también, pero ¿cómo hacer para que se dé lo que usted mencionaba hace unos segundos? Ese cambio estructural que necesita. Y no es solo el sistema judicial de este país, en realidad es el país el que necesita un cambio estructural. Pero en el caso de la justicia, ¿cómo hacer para que ese cambio sí funcione, sí opere? A ver, Alexis, yo coincido con usted. Se quiere volver a fundar el país varias veces. Esto también históricamente lo hemos vivido desde que somos república, muchas ocasiones. Otra vez ahora se está hablando de la posibilidad de una consulta popular en el marco de la cual se proponga una reforma al aparato de administración de justicia. Y sí, seguramente el pronunciamiento popular se vuelve relevante en circunstancias como las actuales, en que la credibilidad de la institucionalidad pública está por los suelos y en que efectivamente es necesario un cambio profundo que seguramente implica el aplicar de manera revisada o el inclusive adoptar disposiciones diferentes en el marco de nuestra Constitución. Hay un problema serio de falta de cultura democrática en el Ecuador. Estamos mal acostumbrados a una permanente inestabilidad y debilidad institucional. En el caso de la justicia, esto lo que significa es que la justicia es siempre a la medida del que está en el poder, que la justicia responde al cultivo de la vanidad de ciertos funcionarios que de hecho están insertos dentro del propio aparato de justicia, ocupando posiciones de alto poder dentro del aparato de justicia. Esto es verdad en el pasado y es verdad ahora mismo. Un proceso de judicialización de la política, porque todo el tiempo la forma en que el Estado se conduce desde un punto de vista político condiciona cómo reacciona la justicia, y la justicia está en general de rodillas frente al poder de turno. Y cuando digo el poder de turno no me refiero necesariamente al poder ejecutivo. Pueden ser otros grupos de poder político, grupos de poder económico, grupos de poder mediático, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál, en mi opinión, sería la posible solución? Bueno, sí, por supuesto, puede ser necesaria una consulta popular desde el punto de vista normativo, pero más allá de eso, tiene que ver con la importancia de respetar la institucionalidad, con el reconocer que la independencia e imparcialidad de la justicia son valores esenciales de un sistema de administración de justicia propio de un Estado democrático, con empoderar a la población para exigir sus derechos, pero también para estar dispuestos a respetar los derechos, las posiciones de los demás. No presumir que las decisiones se adoptan por lo que piense una alta autoridad del Estado, así sea del ámbito de la justicia, sino por lo que se logra aprobar en el marco de un proceso regular con jueces que van a actuar de manera objetiva. Atraviesa por una revisión de los programas de estudio y metodologías de enseñanza empleadas por las facultades de jurisprudencia, por un énfasis en la enseñanza de la deontología jurídica, de la ética profesional, por procesos rigurosos de evaluación para terminar la carrera y para ser admitido al ejercicio de la profesión. Pasa por salvaguardas frente a la injerencia política, por un estímulo de la cultura de denuncia cuando las personas son víctimas de pedidos de dinero o de otras formas de, digamos, corrupción que pudieran condicionar la operación del sistema, con procesos de selección y evaluación de las altas autoridades de justicia que se basen en los méritos, no en las necesidades del poder o en las cercanías que los postulantes mantengan con el poder.
con una estabilidad y una predictibilidad de los parámetros técnicos de selección y evaluación de los operadores de justicia. Fíjese en el informe que ha adoptado la veeduría internacional que llevaron a cabo la Fundación para el Debido Proceso Legal con sede en Washington y el Observatorio de Derechos y Justicia con sede en Quito, y las conclusiones tan terribles a las que se arriba, de cómo es totalmente aleatorio la definición de los criterios para la selección de los jueces de la más alta corte del país, con un añadido que no se busca que sean especializados y de hecho se desconoce que las normas en vigencia ordenan una especialización, con una opacidad, una falta de transparencia total, con otros problemas muy serios como la decisión alegre de conformar una mayoría en un cuerpo colegiado de 5 que solamente son 2, porque como el presidente dirime, entonces él vota 2 veces. Entonces, realmente necesitamos un monitoreo internacional apropiado si vamos a reformar el aparato de justicia, y el Estado ecuatoriano tiene que aceptar que hay estándares internacionales que tienen que incorporarse. Entonces, si no llevamos a cabo una reforma seria, sino que simplemente le preguntamos a la ciudadanía, oiga, ¿quiere que cambiemos la administración de justicia? La ciudadanía, por supuesto, va a contestar que sí. Así ha contestado en el pasado ya. Pero no basta esa respuesta de si queremos que cambie el aparato de justicia. La propuesta seria implica que desde el Estado se planifique de manera apropiada cómo se hace esa reforma del aparato de justicia para que responda a los principios del Estado democrático, cosa que desde hace mucho tiempo el aparato de administración de justicia ecuatoriano no hace. Doctor Albán, se menciona que en esta consulta popular se plantearía esta reforma al sistema judicial para enfrentar el crimen organizado, pero tenemos ya varias reformas al Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, que vemos que en la práctica tampoco han logrado frenar esta ola de criminalidad. ¿Hacia dónde en el tema específicamente del Código Orgánico Integral Penal, si es que es el caso, debería ir enfocada esa reforma? Mira, Licenia, aquí hay un tema complicado, porque la Constitución de la República, en su artículo 195, cuando define cómo ha de cumplir sus funciones la Fiscalía General, y el propio Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 3, establecen que el modelo penal ecuatoriano es un modelo de mínima intervención. Eso es lo que corresponde, de hecho, a un diseño constitucional como el que tenemos, porque en el 2008 se adoptó una constitución que obedece a una filosofía constitucional particular que se llama garantismo jurídico. Y a un modelo garantista corresponde un sistema penal de mínima intervención. El sistema penal de mínima intervención obliga a limitar las consecuencias jurídico-penales. ¿Qué hizo el COIP? Aumentar las consecuencias jurídico-penales. Obliga a ir reduciendo el catálogo de conductas punibles. ¿Qué ha hecho el COIP? Progresivamente, con sucesivas reformas, ir ampliando el catálogo de conductas punibles. Obliga a asegurar los derechos de los imputados. ¿Qué ha hecho el COIP? Progresivamente, a través de las reformas, ir reduciendo los derechos y garantías de los procesados. Una nueva reforma en materia de delincuencia organizada, entre comillas, tiene que pensarse desde una lógica que también responda a ese modelo de mínima intervención y garantista que se supone que debemos tener. Ya ha habido, como usted señala, algunas reformas. Estas reformas tienen que ver con el otorgar a las autoridades del Estado herramientas particulares para el combate al crimen organizado, a la delincuencia organizada, en ocasiones, en mi opinión, inclusive peligrosas por la posibilidad hasta de criminalizar el ejercicio profesional, como es en el caso de los abogados. Pero en fin, digamos que eso está bien, porque efectivamente hay abogados que asesoran a las organizaciones de delincuencia a gran escala, la macrodelincuencia, sobre cómo proceder para evitar ser descubiertos o evitar ser procesados. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, seguramente sí, este tipo de herramientas son necesarias, pero creo que hay que ser muy cuidadoso con suponer que el derecho penal es la panacea a todos los males del país, porque en el caso de problemas de delincuencia violenta y de incremento de la inseguridad, el resolver no pasa solamente por la solución penal en estricto sentido, tiene que haber una política criminal seria, es decir, una ingeniería seria del sistema en que el Estado tome una posición frente a fenómenos delincuenciales muy graves, como puede ser la delincuencia organizada, y responda de manera apropiada y de algún modo predecible. Tiene que ver con el establecimiento de una política penitenciaria adecuada, con una verificación de las condiciones de los establecimientos carcelarios, una separación de internos por categorías, una asignación de presupuesto y personal suficiente para el funcionamiento del sistema carcelario ecuatoriano, etcétera. No es solamente reformar el COIP, porque las normas son textos, y los textos no son buenos ni malos. Los textos pueden ser buenos, pueden ser malos, o a veces son inclusive perversos, dependiendo del uso que se hace de ellos. Y el problema es que en el Ecuador
estamos acostumbrados a la novelería como solución. En su momento, el tema más acuciante hasta hace poco tiempo era la corrupción. Creemos una estructura especializada de administración de justicia contra la corrupción. Ahora ya no, porque nos damos cuenta de que nos ha doblegado la delincuencia violenta. Entonces el tema que nos genera la novelería es la delincuencia organizada. Entonces, ahora, ¿qué? Organicemos otro sistema de justicia especializado solo para delincuencia organizada. Y cada vez vamos creando microestructuras dentro de un sistema que debería funcionar apropiadamente para ponerle parches a los defectos del sistema. Y esa no es la forma de abordar el problema. El problema se aborda, por ejemplo, desde las medidas anteriores a la comisión del delito que tienen que ver con cómo reclutan las bandas de delincuencia organizada a las personas que se integran a esas estructuras. ¿Y por qué la reclutan? Porque este es un país pobre, porque este es un país con mala educación. Este es un país en el que la gente no tiene acceso suficiente a fuentes de trabajo. Por supuesto que la posibilidad de ganar dinero fácil cometiendo actos delincuenciales es muy atractiva para muchas personas. Eso tenemos que atenderlo. Tenemos que atender el cómo se controla la violencia intracarcelaria, que tiene mucho que ver con lo que pasa en las calles después. No tiene solamente que ver con reformar el coito. Y ya tuvimos antes de esta experiencia con nuestra legislación penal anterior, que atravesó a lo largo de su existencia 70 reformas diferentes. Lo que eso era es un indicativo de que el problema no estaba ahí, el problema está en otras partes, pero siempre queremos resolver desde la norma, que somos legalistas. No todas las soluciones, no todas las respuestas están en una reforma normativa. A veces se requiere otro tipo de intervenciones y me parece que el tema de la delincuencia organizada es uno de los temas en que se requiere otro tipo de intervenciones. Doctor, usted nos lleva a este terreno que es súper apropiado porque además es totalmente coyuntural, porque digamos esta crisis de corrupción del sistema judicial coincide con probablemente los años más violentos en la historia de este país, ¿no? Este 2023 cerramos con por encima de las 7.500 muertes violentas, con una tasa de homicidios que superan los 40 por cada 100.000 habitantes. Y en contrapartida, fíjese usted, hoy han publicado medios internacionales declaraciones de Nayib Bukele, quien asegura que El Salvador cerró 2023 como el año más seguro de toda su historia, y él obviamente lo que destaca son las estrategias en materia de seguridad que ha implementado su gobierno para tener la tasa de homicidios más baja de toda América Latina. Pero ahí hay, digamos, muchos cuestionamientos, si bien el resultado puede ser alentador para El Salvador, para los ciudadanos, hay varias observaciones de organismos que están relacionados con la vigilancia del respeto de los derechos humanos. ¿Qué es lo que está pasando en Salvador? ¿Qué es lo que se podría replicar de ese modelo acá en el país para que no vivamos esta situación tan crítica como la que estamos actualmente viviendo, pero que tampoco lleguemos a los extremos de que los organismos de derechos humanos nos estén vigilando por justamente no cuidar esos detalles? Bueno, no creo que el modelo salvadoreño es un modelo a emular, con toda franqueza, y en alguna otra entrevista el año anterior a la que tuve el gusto de ser invitado ya había expresado esta posición. ¿Por qué? Primero porque tenemos unos límites constitucionales particulares respecto de las acciones que el Estado pueda emprender en relación con los fenómenos delincuenciales. Y esos límites tienen que ver con los derechos de las personas que son sospechadas de haber cometido algún delito. Cuando el Estado empieza a tomar sus decisiones en función de condiciones personales de las personas, más no de lo que esas personas efectivamente pudieron haber hecho, entramos en un terreno muy peligroso, en que llevar un tatuaje o un estilo particular de corte de cabello o tener una apariencia específica, vivir en una zona determinada o tener una nacionalidad determinada, son considerados por sí mismos delictuales. Entonces, me parece que ahí hay un primer límite que tiene que ver con el respeto de los derechos de las personas. Creo que hay una segunda razón por la cual no se puede emular el modelo. Estamos hablando de realidades que, aunque se piense que son próximas, no son próximas. El Salvador es un país mucho más pequeño. Es un país con otro tipo de situación económica. Es un país que es vecino de México y por ende con
un impacto particular de lo que ocurre en el ámbito mexicano en términos de la macrocriminalidad a nivel interno. Es un país de paso por su ubicación en Centroamérica, no solamente de las bandas que trafican con estupefacientes, con drogas, también de bandas que trafican con armas, también de bandas que trafican con migrantes, porque tiene una ubicación particularmente importante en el contexto centroamericano, ¿sí? El Ecuador tiene una realidad diferente. Nosotros éramos en un primer momento un país solamente de paso. Ahora hemos terminado siendo un país productor, notablemente productor, donde se han instalado carteles de droga internacionales. Pero no somos todavía una realidad como la realidad mexicana, porque, por ejemplo, nosotros no tenemos un problema de captación de migrantes para las redes de estafas migratorias. Pero este no es un país de tráfico de migrantes en este momento, porque obviamente la gente no quiere llegar acá como parte de una ruta para llegar hacia el norte, ¿no? Cierto es que este sigue siendo un país de paso de personas que escapan de crisis humanitarias, en el caso particular y puntual de los venezolanos, pero ya no estamos viviendo la realidad que se vivió años atrás, en que a partir de la política de fronteras abiertas y de la idea de la ciudadanía universal empezaron ciertas redes de trata de personas a utilizar el Ecuador como un país de tránsito. Ese problema, entendería yo, está siendo superado ya en buena medida y no lo vemos con la frecuencia que se veía antes. Obviamente el Ecuador, además, tiene una situación económica diferente a la del Salvador, tiene una densidad poblacional mayor, tiene una extensión territorial mayor, tiene una distribución de esa extensión territorial distinta, con una zona amazónica selvática muy grande, donde obviamente estas bandas pueden operar de manera diferente. Entonces, creo que no podemos simplemente copiar el modelo y trasladarlo a nuestra realidad, que es lo que siempre hacemos. Miramos a qué hace el otro, nos parece que es bueno, no necesariamente medimos el impacto de copiar y copiamos y pegamos. Y por eso nunca logramos resolver ciertos problemas que son de fondo, que son de estructura, como las deficiencias en la administración de justicia, porque la forma en que se ha tratado de resolver el problema de la mala administración de justicia en el Ecuador es copiando soluciones que se aplicaron en otras latitudes. ¿Por qué no pensar en soluciones propias? Y en relación con el fenómeno de la delincuencia organizada también, ¿por qué no pensar en soluciones propias que respondan a una política que sea de seguridad, pero democrática, que respondan a unas necesidades urgentes de una política en materia penitenciaria que nunca tuvimos, que respondan a una política criminal seria y no novelera, que se adecue a lo que los ecuatorianos vivimos? Porque además los ecuatorianos estamos perdiendo en realidad la noción de lo que implica la actuación de la delincuencia organizada y estamos calificando de delincuencia organizada inclusive cualquier acto de delincuencia común que sea simplemente delincuencia violenta. Por supuesto, las pequeñas bandas de delincuencia común están aprovechando la situación. Para ellos también pescar a río revuelto y cometer delitos. Delitos muy serios, asesinatos, extorsiones, etcétera, etcétera, pero no todo responde a patrones de delincuencia organizada. Hablamos de estructuras de delincuencia organizada cuando se trata de criminalidad a gran escala, que usualmente compromete actuaciones en distintos territorios de diferentes países y donde debe haber una cooperación internacional para abordar el fenómeno. No cualquier acto violento equivale a una acción de delincuencia organizada, ni debe calificarse como un acto de delincuencia organizada. Aquí, como estamos acostumbrados a la novelería, de repente nos acordamos que hay normas en el Código Orgánico Integral Penal que castigan el ponerse de acuerdo para cometer delitos graves en contra de la ciudadanía y que a eso se le califica de delincuencia organizada y de repente todo nos parece que es delincuencia organizada. Mientras no comprendamos las particularidades del fenómeno en el Ecuador, no vamos a poder darle respuesta. Y en este momento, lo popular obviamente es hablar de mano dura, de hacer una cárcel en alta mar, de aplicar el modelo salvadoreño a nivel interno, pero eso no necesariamente va a resolver el problema que nosotros estamos atravesando, pero además genera el serio riesgo de una vez más desconocer los parámetros constitucionales y las obligaciones internacionales que Ecuador ha adquirido, y con ello, una vez más, comprometer la responsabilidad internacional del Estado, digamos, y
quienes terminamos asumiendo finalmente eso, la gente ni se entera cuando alguna decisión de la Corte Interamericana es emitida, pero quienes terminamos asumiendo eso somos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Doctor Albán, en base a su experiencia en materia judicial, ¿cómo mira usted el desarrollo, el manejo de este caso Metástasis? Porque hay personas a las que se les ha pedido prisión preventiva, porque hay personas que también están aparentemente, presuntamente involucradas en el caso y no tienen prisión preventiva, porque este caso también coincide con otro que es este denominado independencia judicial, y también se ha pedido prisión preventiva. ¿Por qué si la prisión preventiva es una medida de último ratio? ¿Por qué se ha pedido prisión preventiva para unos sí en estos casos y para otros no? Creo que tiene que ver con dos factores, Licenia. El primero de ellos es la espectacularidad que en muchos de los procesos que inicia bajo criterios totales de selectividad la Fiscalía General del Estado, el efecto decía que busca es la espectacularidad, ¿no? Y la espectacularidad solamente se logra cuando se puede poner tras las rejas a personas que son particularmente visibles en el entorno nacional. Entonces, creo que una primera razón es a quién nos interesa tener en la cárcel, porque eso va a evidenciar que estamos trabajando fuerte y nos alza el perfil y nos cultiva la vanidad y nos posiciona políticamente hacia el futuro. Creo que poco hablaban con Salvo hace un momento de esto, de lo que alcancé a escuchar. Pero hay un segundo factor, y ese segundo factor es que, a pesar de que se quiera decir que no en el Ecuador, las medidas cautelares privativas de libertad siguen siendo totalmente aleatorias porque se ajustan a una lógica de conveniencia en el caso concreto. Y no voy a decir ni siquiera de conveniencia política, sino de conveniencia en el caso concreto. El Código Orgánico Integral Penal contempla diversas medidas cautelares de carácter personal que siguen una lógica de gradualidad. Esa lógica de gradualidad implica que siempre usaremos la menos gravosa y terminaremos por la más gravosa, que es la prisión preventiva, pensando que bajo ningún supuesto una medida cautelar es un anticipo de pena. Aunque la sociedad piensa, si está en la cárcel es porque ya es culpable, esa persona sigue siendo inocente. Esa prisión preventiva no es un anticipo de la pena y no se justifica sino en circunstancias totalmente excepcionales. La Fiscalía tiene una responsabilidad particular que además ha sido objeto en más de una ocasión esa responsabilidad de reflexiones y reformas normativas que han vuelto más estrictos los criterios para poder dictar una prisión preventiva. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, todavía los jueces siguen utilizando los mismos criterios anteriores y no le exigen a la Fiscalía que justifique el riesgo de evasión o el peligro particular de obstrucción a la justicia que pudieran justificar la aplicación de una medida de esta naturaleza. Entonces, el empleo de estos criterios de conveniencia, más la búsqueda de la espectacularidad en sus acciones por parte de la Fiscalía, motiva que se emitan decisiones que son selectivas también. A unos les damos una privativa de libertad, a otros no se las damos, porque finalmente esto causa menos impacto, no nos importa, lo espectacular es tener a un expresidente del Consejo de la Judicatura, un exvocal del Consejo de la Judicatura en cárcel, y los demás, que son peces menos gordos, pueden defenderse en libertad. El criterio que deberíamos utilizar es un criterio de igualdad, y ese criterio de igualdad perfectamente podría conducir a que, digamos, todos están en riesgo de evadir o todos pudieran obstruir la administración de justicia y por ende todos deben estar privados de libertad, o ninguno, o estos por estos elementos particularmente serios. Pero nunca sabemos muy bien por qué se toman estas decisiones, y ello tiene que ver con otro problema estructural de la justicia, que es la falta de transparencia. En esa misma veduría que llevaron a cabo el Observatorio de Derechos y Justicia y la Fundación para el Debido Proceso Legal, se cuestiona en el marco del proceso de selección de jueces para la Corte Nacional la falta de transparencia. Pero eso es un problema permanente. No hay una cultura de transparencia, no hay procesos de control de las actuaciones judiciales que sean apropiados por parte de la ciudadanía, ni por parte de las propias entidades del sistema. El propio Consejo de la Judicatura en su momento abusaba su facultad disciplinaria, pero eso no significaba necesariamente que se controlara apropiadamente las actuaciones. Y la opacidad es lo que facilita las actuaciones irregulares.
Desde las presiones, desde otras instituciones del Estado para que los jueces actúen de determinada manera, amenazas mediante a veces, al tráfico de influencias, al pago de sumas de dinero. Nuestra justicia es opaca. Es muy opaca. Ahora es más opaca. Porque, por ejemplo, se acaba de tomar una resolución en la que se determina que ya la ciudadanía no puede acceder a los audios de las audiencias que se llevan a cabo, cuando los procesos son públicos, salvo en los supuestos muy restringidos en que la ley determina lo contrario. Así es. La falta de transparencia motiva que las decisiones no se expliquen y que se tomen de manera totalmente aleatoria. Muchísimas gracias, doctor Albán. Siempre un gusto conversar con usted. Que tenga un lindo año nuevamente. Muy gentil. Muy gentil. Un abrazo, doctor. Gracias a ustedes.